Cierra los ojos e imagina un lugar donde cada respiración requiere esfuerzo, donde el aire es tan enrarecido que un simple paseo se convierte en una prueba, donde el viento frío penetra hasta los huesos y el sol quema la piel más intensamente que en cualquier lugar de las llanuras, donde las nubes no flotan sobre tu cabeza, sino que envuelven las casas y los senderos como una suave manta de niebla. Este es el mundo de las tierras altas, un lugar que la mayoría de la gente consideraría inhabitable. Y, sin embargo, durante milenios, las personas no solo sobrevivieron aquí, sino que prosperaron, crearon civilizaciones, criaron hijos y construyeron hogares en alturas donde las águilas vuelan por debajo de las viviendas humanas. Hoy emprenderemos un viaje por los lugares habitados más altos de nuestro planeta, allí donde las montañas tocan el cielo y la vida transcurre según leyes incomprensibles para los habitantes de las llanuras. Visitaremos el Himalaya, donde el pueblo Sherpa ha proporcionado durante siglos la conexión entre los valles de alta montaña. Ascenderemos a los Andes, donde los incas crearon un poderoso imperio a alturas vertiginosas. Exploraremos el Tíbet, donde la espiritualidad y las duras condiciones de existencia se entrelazaron en el tejido único de la vida cotidiana. Y visitaremos los Auls del Cáucaso, aferrados a las laderas de las montañas como nidos de pájaros de montaña. ¿Qué impulsaba a la gente a asentarse en lugares donde incluso respirar se convierte en una lucha? ¿Cómo se adaptaron a condiciones que parecen imposibles para la existencia humana? ¿Qué secretos guardan los antiguos asentamientos perdidos en las nubes? Comencemos este viaje a través del tiempo y el espacio para descubrir cómo vivían aquellos para quienes el cielo no era un sueño, sino un vecino. Los asentamientos de alta montaña están dispersos por todo el mundo, pero las concentraciones más significativas de vida humana a grandes altitudes se encuentran en varias regiones. El Himalaya, que se extiende a través de Nepal, India, Bután y Tíbet, se ha convertido en el hogar de millones de personas que viven por encima de los 3.000 metros. Los Andes en Sudamérica, la cadena montañosa más larga del mundo, albergan ciudades y pueblos a altitudes que alcanzan los 5.000 metros sobre el nivel del mar. La meseta tibetana, llamada el techo del mundo, es una vasta planicie donde la altitud media supera los 4.000 metros. Y las montañas del Cáucaso, donde entre el Mar Negro y el Mar Caspio se han asentado decenas de pueblos, cada uno con sus tradiciones y formas de adaptación a la vida en las montañas. Pero antes de sumergirnos en los detalles de la vida en cada una de estas regiones, es importante entender lo que significa vivir en altura. Cuando una persona asciende a las montañas, lo primero que nota es el cambio en el aire. A 2.000 metros de altitud, la presión atmosférica disminuye aproximadamente un 20%, lo que significa que cada respiración contiene menos oxígeno. A 3.000 metros, esta diferencia se vuelve aún más perceptible. El corazón comienza a latir más rápido, la respiración se acelera, cualquier esfuerzo físico requiere mucha más energía. Dolor de cabeza, náuseas e insomnio se convierten en compañeros habituales de quienes se encuentran por primera vez a tal altitud. La temperatura en las montañas desciende aproximadamente 6 grados por cada kilómetro de ascenso. Esto significa que a 4.000 metros de altitud puede hacer frío incluso en verano, y en invierno las heladas alcanzan una severidad que mataría a una persona no preparada en pocas horas. La radiación ultravioleta del sol se vuelve significativamente más intensa porque la atmósfera es más delgada y filtra menos rayos dañinos. La piel se quema más rápidamente, los ojos sufren por el brillo de la luz reflejada en la nieve. Y sin embargo, las personas no solo aprendieron a sobrevivir en estas condiciones, sino que crearon culturas únicas que no pueden entenderse sin tener en cuenta el entorno. Las montañas moldearon no solo sus cuerpos, sino también sus almas, sus creencias, sus estructuras sociales. El aislamiento creado por las cadenas montañosas permitió preservar idiomas y tradiciones que hace tiempo desaparecieron en las llanuras. La necesidad de cooperación para sobrevivir formó vínculos sociales especiales donde cada miembro de la comunidad desempeñaba un papel vital. Acomódate.
Permite que los sonidos de este relato te lleven a un mundo donde el aire es puro y enrarecido, donde el horizonte se perdía en las nubes y la vida era a la vez dura y hermosa. Comenzamos nuestro ascenso. Himalaya. La palabra en sí suena como un hechizo que evoca imágenes de picos nevados atravesando el cielo. Es el sistema montañoso más alto de la Tierra, extendiéndose 2.500 kilómetros a través del sur de Asia. Aquí se encuentran los 14 miles del planeta, incluyendo el Everest, o Chomolungma, como lo llaman los lugareños, que significa Madre del Mundo. Pero el Himalaya no es solo picos majestuosos para alpinistas. Es el hogar de millones de personas que durante siglos han vivido en estas montañas, creando sociedades perfectamente adaptadas a la vida en altura. Entre todos los pueblos del Himalaya, los Sherpas ocupan un lugar especial. Su nombre se ha convertido en sinónimo de guías de montaña, pero en realidad los Sherpas son un grupo étnico separado con una rica historia y cultura. La palabra Sherpa proviene de palabras tibetanas que significan gente del este, reflejando su migración desde el Tíbet oriental a la región de Khumbu en Nepal hace aproximadamente 500 años. Se asentaron en los valles al pie de las montañas más altas del mundo, a altitudes de 3 a 4.000 metros, donde el aire ya es notablemente enrarecido para una persona común. Imagina una típica aldea Sherpa, ubicada en algún lugar del valle de Khumbu. Las casas se construían de piedra, abundante en los alrededores, con paredes gruesas capaces de proteger del penetrante viento de montaña. Los techos se hacían planos o ligeramente inclinados, a menudo cubiertos con losas de piedra para que las nieves invernales no hundieran la estructura. Las ventanas eran pequeñas para conservar el calor interior, y a menudo se cerraban con contraventanas de madera o tela impregnada de aceite para proteger del viento. En el interior de la casa, el lugar central lo ocupaba la estufa o el hogar, alrededor del cual giraba toda la vida familiar. El fuego proporcionaba no solo calor, algo crítico a una altitud donde la temperatura podía descender muy por debajo de cero, incluso en las noches de verano, sino también luz en las oscuras tardes cuando el sol se oculta tras los picos montañosos antes que en las llanuras. El combustible era leña, que había que recoger en las zonas más bajas donde aún crecían árboles, o estiércol de yak seco, el principal animal doméstico de estas tierras. Los yaks eran y siguen siendo el elemento central de la vida en el Alto Himalaya. Estos poderosos animales cubiertos de denso pelaje están perfectamente adaptados a la vida en altura. Su leche es grasa y nutritiva, proporcionando las calorías necesarias en el clima frío. De la leche de yak, los sherpas hacían mantequilla que añadían al té tradicional, creando una bebida que calienta y sacia al mismo tiempo. La lana de yak se usaba para hacer ropa, mantas y cuerdas. Su piel se destinaba a calzado y bolsas. Incluso el estiércol de yak era un recurso valioso, usado como combustible en una tierra donde la leña era escasa. Pero los yaks no eran solo fuente de bienes materiales. Eran el transporte en un mundo donde prácticamente no existían caminos. Los senderos que conectaban los pueblos de alta montaña a menudo eran tan estrechos y peligrosos que ningún vehículo con ruedas podía transitarlos. Los yaks, con su capacidad de llevar cargas pesadas a enormes alturas, se convirtieron en compañeros indispensables del ser humano. Las caravanas de yaks transportaban mercancías entre valles, llevaban grano y sal de las zonas más bajas a cambio de lana y mantequilla. La alimentación en el Alto Himalaya siempre fue un desafío. A más de 3.500 metros de altura prácticamente nada crece, excepto las hierbas más resistentes. La agricultura solo era posible en terrazas laboriosamente talladas en las laderas de las montañas a menor altitud. Los sherpas cultivaban cebada, uno de los pocos cereales capaces de madurar en las duras condiciones del corto verano montañés. De la cebada hacían harina que luego se tostaba y se convertía en la base de la tsampa, el plato nacional de tibetanos y sherpas. La tsampa es un alimento simple pero nutritivo. Harina de cebada tostada mezclada con mantequilla de leche de yak y té.
proporcionaba la energía necesaria para sobrevivir al frío y a la altitud. La papa, introducida en el Himalaya relativamente tarde, en el siglo XVIII, rápidamente se convirtió en parte importante de la dieta, ya que podía crecer a altitudes de hasta 4.200 metros. En pequeñas terrazas también se cultivaban nabos, repollo y rábanos, pero las verduras frescas solo estaban disponibles durante el corto periodo de verano. La mayor parte del año la comida era monótona y simple, consistente en tsampa, carne seca, productos lácteos y lo que se podía conservar del verano. La vestimenta de los sherpas también hablaba de adaptación a las duras condiciones. Los hombres llevaban gruesas túnicas llamadas chubas, hechas de lana de yak u oveja. La chuba se cruzaba en el pecho y se ceñía con un cinturón, creando una especie de bolsillo en el vientre donde se podían guardar pequeños objetos o incluso un bebé. En invierno, bajo la chuba se ponían varias capas de ropa para calor adicional. Las mujeres llevaban túnicas similares, a menudo más largas y decoradas con brillantes franjas de tela. Sobre el vestido se ponían delantales, delantero y trasero, unidos por una hebilla de plata ricamente decorada, que no era solo un detalle práctico, sino también indicador de la prosperidad de la familia. Los gorros eran un elemento obligatorio. En el frío, los sherpas llevaban gorros de piel de oveja o lana densa que protegían las orejas y la nuca. El calzado se hacía de cuero de yak, a menudo con puntas curvadas, relleno de lana o hierba seca para aislamiento. En los pies llevaban gruesos calcetines de lana, a veces varios pares a la vez. La estructura social de la sociedad sherpa era relativamente igualitaria comparada con las culturas vecinas. Aunque existían diferencias en la riqueza, no había desigualdad extrema. Cada familia trabajaba su propia tierra y pastoreaba su propio ganado. Pero ayudar a los vecinos no se consideraba solo un acto de bondad, sino una necesidad para la supervivencia de la comunidad. Cuando había que construir una casa, reparar un sendero o realizar un ritual religioso importante, toda la aldea se reunía. Esta ayuda mutua era la garantía de supervivencia en un mundo donde una familia sola no podría enfrentar todos los desafíos de la vida en las montañas. La religión impregnaba cada aspecto de la vida sherpa. Practican el budismo tibetano de la escuela Nyingma, una de las tradiciones más antiguas del budismo en el Tíbet. Pero su fe no es solo filosofía, es una práctica viva entretejida en el tejido de la vida cotidiana. Las montañas para los sherpas son sagradas. Chomolungma, como llaman al Everest, no es solo el punto más alto del planeta, es una diosa, la madre del mundo, que exige respeto y veneración. Antes de emprender cualquier expedición seria a las montañas, los sherpas realizan una ceremonia de puja, un ritual de bendición durante el cual piden permiso y protección a los espíritus de la montaña. Las banderas de oración, pintadas con textos y símbolos sagrados, ondean por todas partes en los pueblos de alta montaña. Se cree que el viento que toca estas banderas esparce las oraciones por el mundo, bendiciendo a todos los seres vivos. Los chortens, estupas de piedra, marcan lugares sagrados, pasos de montaña, entradas a las aldeas. Al pasar junto a ellos, el viajero siempre camina en el sentido de las agujas del reloj, siguiendo la antigua costumbre. Los mantras, especialmente el famoso Om Mani Padme Hum, se repiten innumerables veces, a veces en voz alta, a veces en silencio, a veces escritos en ruedas de oración que los creyentes giran al pasar. Los monasterios desempeñaban un papel central en la vida de las comunidades sherpas. No eran solo centros espirituales, sino también lugares de enseñanza, depósitos de conocimiento y cultura. Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de los sherpas que sabían leer y escribir habían recibido su educación en monasterios. Los lamas, monjes de alto rango, eran miembros respetados de la sociedad, cuyos consejos se escuchaban no solo en asuntos espirituales, sino también mundanos. La vida en una aldea sherpa de alta montaña fluía al ritmo de las estaciones, que en las montañas eran más pronunciadas que en las llanuras. El verano era un tiempo corto pero intenso.
Había que aprovechar al máximo cada día cálido para cultivar cosechas, almacenar heno para los yaks, reparar casas y senderos. Las mujeres y los niños recogían bayas y hierbas que podían usarse como alimento o medicina. Los hombres a menudo se marchaban varias semanas a las montañas, trabajando como porteadores o guías para caravanas comerciales o, en tiempos más recientes, para expediciones de alpinismo. El otoño era tiempo de cosecha y preparación para el largo invierno. La cebada se trillaba y guardaba en grandes vasijas de barro o cajas de madera. La carne de los yaks sacrificados se ahumaba o secaba, convirtiéndose en carne curada que podía conservarse durante meses. Se recogía leña donde era posible, apilándola junto a las paredes de las casas bajo cobertizos. El invierno en las tierras altas era un tiempo de relativo descanso, pero también de prueba. Las nieves podían aislar las aldeas del mundo exterior durante meses. La gente pasaba la mayor parte del tiempo en casa, junto al fuego, dedicándose a artesanías, contando historias, rezando. Era el tiempo en que se fortalecían los lazos familiares, cuando los mayores transmitían a los jóvenes conocimientos y tradiciones acumulados por generaciones. La primavera traía el despertar. Las nieves comenzaban a derretirse, abriendo los senderos. Los yaks eran llevados a los primeros pastos verdes. Comenzaba la preparación de la tierra para la siembra, y el ciclo de vida en las montañas comenzaba de nuevo. La adaptación física de los sherpas a la vida en altura es asombrosa. Los científicos han descubierto que tienen un mayor volumen pulmonar comparado con los habitantes de las llanuras, lo que les permite extraer más oxígeno del aire enrarecido. La concentración de hemoglobina en su sangre es más alta, lo que significa un transporte más eficiente de oxígeno a los tejidos. Sus vasos sanguíneos están dilatados, lo que mejora la circulación incluso en condiciones de baja presión. Estas adaptaciones, desarrolladas durante milenios de vida en las montañas, permiten a los sherpas realizar trabajo físico en altura que sería imposible para una persona no adaptada. Las historias sobre la fuerza y resistencia de los sherpas se han vuelto legendarias en el mundo del alpinismo. Son capaces de cargar pesos que superan la mitad de su propio peso corporal a alturas de más de 8.000 metros, donde incluso respirar es difícil. Abren rutas a través de cascadas de hielo e instalan cuerdas en secciones peligrosas, a menudo arriesgando sus vidas para que otros puedan pasar con seguridad. Sin los sherpas, muchos de los mayores logros alpinísticos del siglo XX habrían sido imposibles. Pero los sherpas no son solo porteadores con superpoderes. Son un pueblo con una rica cultura, profunda espiritualidad y una visión única del mundo. Para ellos, las montañas no son un desafío que conquistar, sino un espacio sagrado que debe respetarse. La vida en las nubes les ha enseñado paciencia, humildad y una profunda conexión con la naturaleza que simultáneamente los alimenta y puede quitarles la vida en un instante. Si el Himalaya impresiona por la altura absoluta de sus picos, los Andes impresionan por su extensión. Este sistema montañoso se extiende a lo largo de toda la costa occidental de Sudamérica durante 7.000 kilómetros, desde Venezuela en el norte hasta la Patagonia en el sur. Los Andes, llamados la columna vertebral del continente, fueron hogar de muchas civilizaciones antiguas, pero ninguna alcanzó tales alturas, literal y figurativamente, como el Imperio Inca, Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones unidas. Imagínate de pie en la meseta del altiplano, la vasta planicie de alta montaña entre 2 cordilleras de los Andes en el actual Perú y Bolivia. La altitud aquí oscila entre 3.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. El aire es delgado y puro, el cielo increíblemente azul, y el horizonte parece infinitamente lejano. En esta meseta, en condiciones que la mayoría de la gente consideraría inhabitables, floreció uno de los mayores imperios de la América precolombina. Los incas, como los sherpas en el Himalaya, no fueron los primeros habitantes de estas alturas. Mucho antes de ellos, existieron otras culturas que dejaron impresionantes monumentos. Tiahuanaco, una antigua ciudad a orillas del lago Titicaca,
Fue construida hace más de 2000 años a una altitud de casi 4000 metros. Sus enormes puertas de piedra y plataformas aún causan admiración y plantean preguntas sobre cómo los antiguos constructores pudieron mover y trabajar bloques de muchas toneladas a tal altitud. Pero fueron los incas, cuyo ascenso comenzó en el siglo XV, quienes crearon el imperio más extenso en la historia de la América precolombina. En el periodo de su máximo esplendor, Tahuantinsuyo se extendía desde la actual Colombia hasta el centro de Chile, incluyendo territorios del actual Ecuador, Perú, Bolivia y partes de Argentina. Gobernar un estado tan vasto, cuya parte significativa se encontraba a altitudes de 2 a 4000 metros, requería una organización increíble y adaptación. La capital del imperio, Cusco, estaba situada a una altitud de 3500 metros, en un valle rodeado de montañas aún más altas. El nombre Cusco significa ombligo de la tierra, y para los incas realmente era el centro del mundo. La ciudad fue planificada con la forma de un puma, animal sagrado en la mitología andina, con calles que irradiaban desde la plaza central hacia las 4 direcciones del imperio. Los edificios se construían con bloques de piedra cuidadosamente labrados que encajaban tan precisamente que era imposible insertar la hoja de un cuchillo entre ellos. Esta técnica de construcción, que no usaba mortero, permitía que los edificios resistieran los terremotos comunes en esta región. Pero quizás el logro más impresionante de los incas fue su sistema de caminos. Más de 40.000 kilómetros de caminos conectaban todas las partes del imperio, superando pasos de montaña, cruzando profundos barrancos sobre puentes colgantes de fibras vegetales, descendiendo de las montañas a la costa y volviendo a subir. Algunos de estos caminos pasaban a altitudes de más de 5000 metros, donde incluso respirar era difícil. Por estos caminos corrían los chasquis, mensajeros del imperio, capaces de recorrer enormes distancias, pasando mensajes de una estación a otra. El sistema de estaciones de relevo permitía transmitir un mensaje de un extremo del imperio al otro en pocos días, un logro increíble para aquella época y aquellas condiciones. La vida en las mesetas de alta montaña de los Andes requería métodos especiales de agricultura. Los incas eran maestros de la agricultura en terrazas. En las laderas de las montañas tallaron miles de terrazas, reforzándolas con muros de piedra. Cada terraza tenía un sistema de drenaje que prevenía la erosión del suelo. Diferentes cultivos se cultivaban a diferentes altitudes, aprovechando los microclimas creados por el relieve montañoso. En las terrazas más altas, hasta 4000 metros, se cultivaban cultivos resistentes al frío como la quinoa y la papa amarda, que después de un tratamiento especial se convertía en chuño, un producto liofilizado capaz de conservarse durante años. La papa era uno de los cultivos más importantes en la civilización andina. Los incas cultivaban cientos de variedades de papa, cada una adaptada a condiciones específicas. Algunas variedades podían crecer a altitudes de hasta 4500 metros, donde la mayoría de las otras plantas simplemente no sobrevivían. La papa proporcionaba una fuente fiable de calorías en una región donde el hambre era una amenaza constante. Además de la papa, los incas cultivaban quinoa, un grano increíblemente nutritivo que contiene todos los aminoácidos esenciales. La quinoa era tan importante que la llamaban la madre de todos los granos, y el propio emperador inca sembraba ritualmente las primeras semillas cada temporada con un arado de oro. A altitudes más bajas se cultivaban maíz, frijoles, calabazas y tomates. Cada zona climática se utilizaba para cultivar los cultivos que mejor se adaptaban a ella. La ganadería también jugaba un papel crítico en la economía de alta montaña de los incas. Las llamas y alpacas, parientes sudamericanos de los camellos, estaban idealmente adaptadas a la vida en altura. Las llamas se usaban como animales de carga, capaces de llevar cargas de hasta 30 kilogramos a largas distancias por senderos de montaña. Su lana, aunque más gruesa que la de las alpacas, se usaba para hacer cuerdas, bolsas y ropa simple. La carne de llama se consumía, aunque raramente se sacrificaban, ya que eran demasiado valiosas como animales de transporte.
Las alpacas se valoraban principalmente por su lana increíblemente fina y cálida. De lana de alpaca se hacían tejidos destinados a la nobleza y las ceremonias religiosas. La ropa de alpaca era tan valiosa que podía servir como forma de moneda en una sociedad que no conocía el dinero en el sentido habitual. Los rebaños de llamas y alpacas pastaban en los pastizales de alta montaña llamados punas, donde solo crecían pastos duros y musgos. Los pastores pasaban meses en soledad en estas alturas desiertas, cuidando los rebaños de pumas y otros depredadores. Los incas también domesticaron la vicuña, un pariente salvaje de la llama con lana aún más fina, pero estos animales eran tan raros y valiosos que solo el propio emperador y la alta nobleza tenían derecho a usar ropa de lana de vicuña. La caza de vicuñas estaba estrictamente controlada y grandes cacerías se realizaban solo una vez cada varios años bajo la supervisión de funcionarios imperiales. La vestimenta en las tierras altas andinas no era solo protección contra el frío, sino también expresión de estatus social y pertenencia étnica. La gente común llevaba ropa de lana de llama, teñida con tintes vegetales en varios colores. Los hombres llevaban túnicas cortas que llegaban hasta las rodillas y capas que podían echarse sobre los hombros en el frío. Las mujeres llevaban vestidos largos, ceñidos a la cintura con un ancho cinturón, y también capas, sujetas al pecho con grandes alfileres de metal. Los sombreros eran un elemento importante que indicaba el origen de la persona. Cada región del imperio tenía su estilo característico de gorros, por el cual se podía determinar inmediatamente de dónde venía alguien. El calzado se hacía de cuero de llama o fibras vegetales, y estaba diseñado para proteger los pies en los senderos de montaña pedregosos. Las sandalias se ataban con cordones alrededor del tobillo y tenían suelas gruesas, a veces reforzadas con capas adicionales de cuero en las partes que se desgastaban más rápidamente. El sistema de gobierno del Imperio Inca fue un logro notable para una sociedad sin escritura en el sentido que conocemos. Los incas usaban quipus, un sistema de nudos en cuerdas de diferentes colores para registrar información. Los quipus podían contener información sobre impuestos, censos de población, inventarios en almacenes, fechas del calendario. Funcionarios especialmente entrenados llamados quipucamayocs sabían leer y crear estos complejos registros. Aunque la mayor parte de la información codificada en los quipus era numérica, algunos investigadores creen que el sistema podía contener también información narrativa, creando una especie de escritura que aún no hemos descifrado completamente. La economía inca se basaba en el principio de Aini, un sistema de obligaciones mutuas e intercambio de trabajo. No existían mercados en el sentido habitual ni comercio con dinero. En cambio, el Estado controlaba la producción y distribución de recursos. Cada familia trabajaba 3 campos, uno para sí misma, uno para el Estado y uno para las instituciones religiosas. Las cosechas de los campos estatales y religiosos se almacenaban en enormes almacenes llamados colcas, construidos en cada centro administrativo importante. Estas reservas se usaban para alimentar al ejército, a los funcionarios estatales y para ayudar a regiones afectadas por malas cosechas o desastres naturales. El sistema de mita obligaba a todos los hombres adultos a trabajar cierta cantidad de tiempo en proyectos estatales: construcción de caminos, puentes, templos, terrazas, servicio militar. Era un impuesto en trabajo, no en dinero. A cambio, el Estado proporcionaba a los trabajadores comida, ropa y herramientas durante su servicio. Este sistema permitió a los incas crear una impresionante infraestructura y arquitectura monumental sin usar una economía monetaria. La religión de los incas estaba profundamente conectada con las montañas y los fenómenos naturales. La deidad principal era Inti, el dios del sol, ancestro de la dinastía imperial. El Templo del Sol en Cusco, Coricancha, era el lugar más sagrado del imperio. Sus paredes estaban cubiertas con láminas de oro, metal que los incas llamaban sudor del sol. En el templo había un gran disco de oro que representaba el sol y las momias de los emperadores anteriores que, según las creencias incas,
continuaban participando en la vida del imperio incluso después de la muerte. Pero además de Inti, los incas adoraban a muchas otras deidades y espíritus. Pachamama, la Madre Tierra, era la diosa de la fertilidad de quien dependía la cosecha. Antes de la siembra y después de la cosecha, se le hacían ofrendas de comida, bebidas, hojas de coca. Los apus eran los espíritus de las montañas, especialmente de los picos altos, que se consideraban sagrados. Las montañas más importantes se veían como poderosas deidades capaces de influir en el clima, las cosechas y la salud de las personas. En las cumbres de algunas montañas, los incas construían santuarios y realizaban sacrificios, que a veces incluían sacrificios humanos en casos especialmente importantes. Los santuarios de alta montaña más conocidos han sido descubiertos por arqueólogos en cimas que superan los 6.000 metros. Los cuerpos de niños y adolescentes sacrificados en la ceremonia de Capacocha fueron encontrados perfectamente preservados gracias al frío y la sequedad de estas alturas. Estos sacrificios no se veían como un castigo, sino más bien como un gran honor. Los niños elegidos pasaban una larga preparación ceremonial. Se les alimentaba con comida especial, se les vestía con las mejores ropas. Se creía que no morían, sino que se convertían en intermediarios entre los humanos y los dioses, continuando viviendo en la cima de la montaña junto al Apu. La vida en las comunidades de alta montaña del Imperio Inca fluía al ritmo del calendario agrícola, estrechamente vinculado con las festividades religiosas. El año se dividía en períodos correspondientes a las diferentes etapas del cultivo. Inti Raymi, la fiesta del sol, se celebraba en el período del solsticio de invierno del hemisferio sur, en junio, cuando el sol estaba más lejos de la tierra y había que suplicarle que regresara. Era una de las festividades más importantes, acompañada de sacrificios, danzas y banquetes que duraban varios días. Capac Raymi, la fiesta real, se realizaba en diciembre e incluía ceremonias de iniciación para jóvenes de familias nobles que pasaban a la vida adulta. Situa, la fiesta de purificación, se celebraba en septiembre, cuando la gente expulsaba de Cusco todo lo impuro, purificando simbólicamente la capital antes del inicio de la temporada de lluvias. El Imperio Inca existió menos de 100 años en el período de su máxima expansión antes de ser conquistado por los españoles en el siglo XVI. Pero la influencia de la civilización inca en la vida de los Andes permaneció profunda y duradera. Muchas tradiciones, métodos agrícolas, cultivos que aún se cultivan, los idiomas quechua y aymara, hablados por millones de personas. Todo esto es herencia de aquel tiempo, cuando los seres humanos crearon un gran imperio en el techo de Sudamérica, demostrando que incluso a alturas vertiginosas, el espíritu humano es capaz de construir algo grandioso. Si nos dirigimos al otro lado del mundo, al corazón de Asia, encontraremos otra región donde las personas aprendieron a vivir en condiciones que la mayoría consideraría extremadamente inhóspitas. El Tíbet, a menudo llamado el techo del mundo, es una vasta meseta con una altitud media de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí, rodeados por los mayores sistemas montañosos del planeta, el Himalaya al sur, el Karakorum al oeste y el Kunlun al norte, se desarrolló una civilización única en la que la espiritualidad y la vida cotidiana se fusionaron tan completamente que es imposible separarlas. Imagínate en una aldea tibetana tradicional, ubicada en algún lugar de un valle a 4.000 metros de altitud. Las casas aquí se construían de piedra, barro y madera, materiales disponibles en el paisaje circundante. Las paredes eran gruesas, a veces de hasta 1 metro de espesor, para proteger del viento penetrante y conservar el precioso calor interior. Los techos se hacían planos, lo cual era práctico en una región con poca precipitación, y se usaban para secar productos o como espacio habitable adicional en los meses cálidos. Las ventanas eran pequeñas y generalmente se ubicaban solo en el lado sur de la casa para aprovechar al máximo la luz y el calor del sol. Los marcos de las puertas eran bajos, obligando a los que entraban a inclinarse, lo cual tenía no solo una función práctica de conservar el calor,
sino también un significado simbólico de humildad al entrar en la casa de otro. Los espacios interiores a menudo eran oscuros, iluminados solo por pequeñas lámparas de aceite que ardían con aceite de leche de yak. La religión era el elemento central de la vida tibetana, impregnando cada aspecto de la existencia. El budismo tibetano, desarrollado a partir del budismo indio e incorporando elementos de la antigua religión tibetana, Bon, creó un sistema espiritual único en el que los monasterios desempeñaban un papel no solo de centros religiosos, sino también de centros de educación, cultura, economía e incluso política. Los monasterios, llamados gompas, a menudo se construían en lugares dramáticos, en cimas de colinas, al borde de precipicios, en barrancos de difícil acceso. La arquitectura de los monasterios seguía ciertos principios, con templos rodeados de barrios residenciales de monjes, almacenes y bibliotecas. Las paredes de los templos estaban cubiertas con brillantes frescos que representaban budas, bodhisattvas, protectores de la enseñanza y complejos mandalas. Enormes estatuas de deidades, cubiertas de oro, decoradas con piedras preciosas, se alzaban en las salas de los altares. El aroma de incienso, lámparas de aceite y ofrendas frescas de flores y comida llenaba el aire. El Dalai Lama, líder espiritual y hasta mediados del siglo XX también político del Tíbet, era considerado la encarnación del Bodhisattva de la compasión Avalokiteshvara. El sistema de reencarnación, en el que después de la muerte del Dalai Lama se buscaba su nueva encarnación entre niños nacidos poco después de su fallecimiento, era una forma única de transmisión del poder que combinaba creencias espirituales con política práctica. La práctica espiritual cotidiana de los tibetanos incluía muchos elementos. Las banderas de oración, en las que se imprimían o escribían oraciones y textos sagrados, ondeaban por todas partes. En los pasos, en los techos de las casas, a lo largo de los caminos. Se creía que el viento que tocaba las banderas se bendecía y esparcía las oraciones en todas direcciones, trayendo beneficio a todos los seres vivos. Las ruedas de oración, cilindros con oraciones dentro, eran giradas por los creyentes en cada oportunidad. Se creía que una rotación del tambor equivalía a leer todas las oraciones contenidas dentro. Los mantras, frases sagradas cortas, se repetían miles, decenas de miles, a veces millones de veces a lo largo de la vida. El mantra más conocido, Om Mani Padme Hum, se repetía tan a menudo que se convertía en una práctica casi automática, subconsciente. Las postraciones, cuando los creyentes caían de bruces, extendiendo el cuerpo en el suelo, eran una forma de veneración y acumulación de méritos. Algunos peregrinos realizaban miles de postraciones, recorriendo así cientos de kilómetros hasta los lugares sagrados. Las peregrinaciones eran una parte importante de la vida religiosa. El monte Kailash, considerado sagrado no solo para los budistas, sino también para hinduistas, jainistas y seguidores del Bon, era uno de los principales lugares de peregrinación. El circuito alrededor del Kailash, la Kora, se consideraba un acto de gran mérito. Algunos peregrinos realizaban este circuito de 52 kilómetros a una altitud de más de 5.000 metros, haciendo postraciones en cada paso, lo que podía llevar semanas. El lago Manasarovar, al pie del Kailash, la ciudad de Lhasa con su palacio de Potala, residencia del Dalai Lama, el templo de Yoghan, el templo más sagrado del budismo tibetano. Todos estos lugares atraían peregrinos de todo el Tíbet y de las regiones vecinas. La peregrinación a menudo era la única oportunidad para un tibetano común de ver el mundo más allá de su valle, conocer gente de otras regiones, escuchar noticias de lugares lejanos. La vida de los tibetanos no era fácil. La altitud, el frío, los recursos limitados creaban desafíos constantes. Pero su cultura, formada por estas condiciones y una profunda espiritualidad, creó una sociedad en la que la simplicidad material se combinaba con la riqueza de la vida espiritual. Los tibetanos creían en el karma, en la reencarnación, en que los sufrimientos de esta vida eran resultado de acciones pasadas y una oportunidad de crecimiento espiritual. Esta filosofía daba sentido y propósito incluso en las circunstancias más difíciles, permitiendo a las personas no solo sobrevivir,
sino encontrar profunda satisfacción y alegría en la vida en el techo del mundo. Si ahora nos dirigimos al oeste desde el Tíbet y el Himalaya, cruzando las extensiones de Asia Central, llegaremos a otro gran sistema montañoso donde las personas han vivido durante siglos a alturas vertiginosas. Las montañas del Cáucaso, que se extienden entre el Mar Negro y el Mar Caspio, separan Europa de Asia y son hogar de una sorprendente diversidad de pueblos, idiomas y culturas. Aquí, en gargantas y laderas de montañas, a altitudes desde 1500 hasta 3000 metros y más, se encuentran los auls, asentamientos de montaña donde la vida transcurría según leyes desarrolladas durante siglos de adaptación a condiciones severas. El Cáucaso difiere en muchos aspectos del Himalaya o los Andes. Las montañas aquí no alcanzan alturas tan extremas. El pico más alto, el Elbrus, se eleva a 5500 metros, pero la inclinación de las laderas, la profundidad de las gargantas, la brusquedad de los cambios climáticos crean sus propios desafíos únicos. El Cáucaso también se distingue por su diversidad étnica y lingüística. En un territorio relativamente pequeño, viven decenas de pueblos que hablan idiomas de varias familias lingüísticas completamente diferentes: caucásicas, indoeuropeas, túrquicas. Este mosaico de culturas creó una situación única donde valles vecinos podían tener idiomas, costumbres y tradiciones completamente diferentes. Imagina un típico aul de montaña en algún lugar de Dagestán o Chechenia, en lo alto de las montañas, a una altitud de 2 o 2500 metros. El asentamiento se aferra a la ladera de la montaña. Las casas están tan cerca unas de otras que el techo de una a menudo sirve de patio para otra ubicada más arriba. Esto no es casualidad, sino una estrategia pensada. Esta construcción compacta ahorraba espacio en la tierra plana limitada y creaba protección adicional contra enemigos y elementos. Las callejuelas entre las casas eran tan estrechas que dos personas apenas podían cruzarse, y en algunos lugares los pasajes se convertían en túneles excavados bajo las casas. Las torres eran una característica distintiva de muchos auls caucásicos. Cada familia influyente aspiraba a construir su propia torre, que servía simultáneamente como vivienda, almacén y fortificación defensiva. La altura de la torre podía indicar el estatus de la familia, su antigüedad, su influencia. Algunas torres alcanzaban 20 o 30 metros de altura, alzándose sobre el aul como centinelas. Desde los pisos superiores se podían vigilar los alrededores, detectando a tiempo la aproximación de enemigos o invitados. La vestimenta de los montañeses del Cáucaso era funcional y elegante a la vez. Los hombres llevaban la cherkesca, un caftán largo ceñido con cintura estrecha y mangas anchas desde el codo. El pecho de la cherkesca estaba decorado con gaziri, bolsillos para cartuchos que originalmente servían un propósito práctico, pero con el tiempo se convirtieron en elemento decorativo, incluso cuando las armas cambiaron. Bajo la cherkesca se llevaba el beshmet, un caftán más simple. En la cabeza se llevaba el papak, un gorro alto de piel de oveja que no era solo protección contra el frío, sino también símbolo de honor. Tirar el papak de la cabeza de un montañés se consideraba una ofensa mortal. La estructura social de las sociedades caucásicas se basaba en teips o tushums, clanes que rastreaban su origen hasta un ancestro común. La lealtad al teip era absoluta. Todos los miembros del clan se consideraban hermanos, unidos por lazos de sangre. La venganza de sangre, el adat, era una ley que exigía vengar el asesinato de un miembro del teip. Esta tradición generaba ciclos de violencia que podían durar generaciones, hasta que se encontraban formas de reconciliación a través de la mediación de ancianos respetados o el pago de compensación. La hospitalidad era un deber sagrado en el Cáucaso. Un huésped, incluso un extraño, incluso un enemigo, al cruzar el umbral de la casa quedaba bajo la protección del anfitrión. Se le alimentaba con la mejor comida que había en la casa, se le proporcionaba la mejor cama. Ofender a un huésped era ofender al anfitrión. Había historias de montañeses que defendían a sus huéspedes incluso contra su propio teip, arriesgando la vida por el sagrado deber de la hospitalidad.
Ahora que hemos visitado diferentes regiones de alta montaña del mundo y visto cómo vivía la gente allí, es importante entender qué le sucede al cuerpo humano en altura y cómo se adapta a condiciones que inicialmente parecen insoportables. La adaptación a la alta montaña no es simplemente una cuestión de costumbre o fuerza de voluntad. Es un complejo proceso biológico que afecta prácticamente todos los sistemas del organismo. Cuando una persona asciende por primera vez a una altitud significativa, digamos por encima de 2.500 metros, casi inmediatamente comienza a sentir cambios. La presión atmosférica a esta altitud es aproximadamente el 75% de la presión a nivel del mar. Esto significa que cada respiración contiene menos moléculas de oxígeno, aunque el porcentaje de oxígeno en el aire permanece igual, alrededor del 21%. El problema no está en la composición del aire, sino en su densidad. La primera reacción del organismo a la falta de oxígeno es el aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca. El cuerpo intenta compensar la falta de oxígeno aumentando la frecuencia respiratoria para inhalar más aire y acelerando la circulación sanguínea para entregar más rápidamente el oxígeno disponible a los tejidos. Esto explica por qué incluso caminar simple en altura parece tan agotador para una persona no aclimatada. El corazón late más rápido, los pulmones trabajan más intensamente, pero los músculos aún reciben menos oxígeno del que están acostumbrados y se cansan rápidamente. Dolor de cabeza, náuseas, mareos, insomnio. Estos son síntomas del mal de altura agudo, que afecta a la mayoría de las personas que ascienden demasiado rápido a gran altitud. En casos leves, estos síntomas pasan en unos días cuando el organismo comienza a aclimatarse. En casos graves pueden desarrollarse condiciones potencialmente mortales. Edema pulmonar de altura, cuando el líquido se acumula en los pulmones dificultando la respiración, o edema cerebral de altura, cuando el cerebro se hincha dentro del cráneo, causando confusión, pérdida de coordinación y, si no se toman medidas, la muerte. Pero si el ascenso a la altura ocurre gradualmente, dando tiempo al organismo para adaptarse, suceden cambios notables. Durante los primeros días en altura, los riñones comienzan a producir más hormona eritropoyetina, que estimula a la médula ósea a producir más glóbulos rojos. Estas células contienen hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno. El aumento de glóbulos rojos significa que la sangre puede transportar más oxígeno, incluso cuando cada respiración contiene menos oxígeno que a nivel del mar. Pero las adaptaciones más sorprendentes se observan en personas cuyos ancestros vivieron en altura durante milenios. Las investigaciones genéticas han mostrado que los tibetanos, sherpas y algunos pueblos andinos desarrollaron mutaciones genéticas únicas que les ayudan a lidiar con la falta de oxígeno. En los tibetanos, por ejemplo, se han encontrado variantes de genes que afectan cómo el organismo reacciona a la falta de oxígeno. A diferencia de las personas de las llanuras que ascienden a la altura, en quienes la cantidad de glóbulos rojos aumenta drásticamente, en los tibetanos este aumento es mucho más moderado. Tienen vasos sanguíneos dilatados, especialmente en los pulmones, lo que permite que un mayor volumen de sangre pase por los pulmones para saturarse de oxígeno. Tienen mayor frecuencia respiratoria incluso en reposo, lo que asegura un suministro constante de oxígeno. Tienen producción de energía más eficiente en las células, incluso con bajos niveles de oxígeno. La adaptación del ser humano a la alta montaña es un triunfo de la flexibilidad biológica, testimonio de la asombrosa capacidad de nuestra especie para adaptarse a las más diversas condiciones que nuestro planeta puede ofrecer. Desde los cambios genéticos desarrollados durante milenios hasta las adaptaciones fisiológicas que ocurren en semanas, el cuerpo humano demuestra una capacidad asombrosa para encontrar formas de sobrevivir y funcionar donde inicialmente parecía imposible. Comprender las adaptaciones biológicas nos da una base, pero para realmente sentir cómo es vivir en altura, necesitamos sumergirnos en los detalles de la vida cotidiana. Cada acción ordinaria que damos por sentada en las llanuras se vuelve más compleja y requiere más esfuerzo en el aire enrarecido de las tierras altas. La mañana en una aldea de alta montaña comienza temprano. En altura, el sol sale brillante y calienta el aire rápidamente, incluso si la noche fue helada. La diferencia de temperatura entre la noche y el día en altura
es mucho más pronunciada que en las llanuras. Por la noche la temperatura puede bajar muy por debajo de cero, incluso en verano. Y durante el día, bajo el sol, puede hacer bastante calor, a veces incluso mucho, a pesar del clima generalmente frío. El trabajo en altura requiere significativamente más esfuerzo que en las llanuras. Cualquier actividad física rápidamente causa fatiga y dificultad para respirar. Los agricultores que araban las terrazas en las laderas, los pastores que llevaban los rebaños por senderos empinados, las mujeres que cargaban pesados bultos en sus espaldas, todos realizaban tareas que agotarían a una persona no aclimatada en minutos. Pero para ellos era la vida cotidiana. Sus cuerpos estaban adaptados, sus técnicas de trabajo desarrolladas durante siglos para usar de la manera más eficiente la energía limitada. El ritmo de vida en altura naturalmente se ralentiza. La gente se mueve más pausadamente, hace pausas frecuentes para descansar, planifica el trabajo para evitar el sobreesfuerzo en las horas más calurosas del día, cuando el sol es más intenso, o en las horas más frías de la madrugada. Esto no es pereza, sino sabiduría desarrollada por la experiencia, comprensión de los límites del cuerpo humano en condiciones de falta de oxígeno. Si la vida cotidiana en las montañas trataba de la supervivencia física, la vida espiritual daba sentido a esa existencia, explicaba los sufrimientos, ofrecía esperanza de un futuro mejor, en esta vida o en la siguiente. La espiritualidad en las culturas de alta montaña no estaba separada del resto de la vida. Estaba entretejida en cada aspecto de la existencia, desde el despertar matutino hasta el sueño nocturno. Las montañas en todas las culturas de alta montaña se veían como lugares sagrados. Los picos altos se consideraban hogares de dioses, espíritus, ancestros. Ascender a una montaña no era solo un acto físico, sino un viaje espiritual que requería preparación ritual y respeto. Muchas cumbres se consideraban tan sagradas que ascender a ellas estaba prohibido o solo permitido en circunstancias especiales, con la realización de rituales estrictos. La espiritualidad daba a los pueblos de alta montaña no solo una explicación del mundo y su lugar en él, sino también consuelo ante el sufrimiento, esperanza de algo mejor, un sentido de pertenencia a algo más grande que su existencia individual. Fortalecía los vínculos sociales, proporcionaba orientaciones morales, estructuraba el tiempo y el espacio de manera significativa. En un mundo donde la vida era frágil y sujeta a fuerzas impredecibles de la naturaleza, la espiritualidad era un ancla que daba estabilidad y sentido. La supervivencia en las regiones de alta montaña requería no solo adaptación física y resistencia espiritual, sino también una increíble inventiva en la actividad económica. Cada cultura de alta montaña desarrolló estrategias únicas para usar los recursos limitados, maximizar la productividad de la tierra y los animales, crear reservas para los tiempos difíciles. La agricultura en terrazas fue una de las innovaciones más impresionantes de los pueblos de alta montaña. En los Andes, el Himalaya, el Cáucaso, las laderas de las montañas fueron transformadas en series de escalones planos, reforzados con muros de piedra. La construcción de terrazas requería un trabajo enorme. Había que tallar plataformas en la ladera, construir muros, a veces de varios metros de altura, llenar la terraza de tierra, crear un sistema de drenaje para evacuar el exceso de agua. Pero el resultado valía el esfuerzo. Las terrazas no solo creaban tierra plana para plantar cultivos en laderas empinadas, sino que también prevenían la erosión del suelo, conservaban el agua, creaban microclimas protegidos del viento por los muros. El comercio era un importante complemento de la economía local. Las montañas, a pesar de su naturaleza aislante, nunca estuvieron completamente cortadas del mundo exterior. Los pasos de montaña, aunque peligrosos y difíciles de transitar, servían como rutas para caravanas comerciales que conectaban las regiones de alta montaña con los valles y las llanuras. Las estrategias colectivas de supervivencia eran clave. La ayuda mutua dentro de la comunidad, el intercambio de productos y servicios, los trabajos conjuntos en los campos y pastos, las festividades comunes donde la comida se distribuía generosamente. Todo esto fortalecía los vínculos sociales y aseguraba que en tiempos difíciles
nadie fuera dejado completamente a su suerte. Los que tenían excedentes compartían con los que no tenían, con el entendimiento de que la próxima vez la situación podría ser inversa. A lo largo de milenios, la vida en las regiones de alta montaña cambió lentamente. Las tradiciones se transmitían de generación en generación con pequeños cambios. El modo de vida que llevaba la gente en el siglo XV no difería mucho de la vida en el siglo XVIII. Pero el siglo XX trajo cambios con una velocidad y escala nunca vistas antes. La modernidad llegó a las montañas, trayendo consigo tanto oportunidades como desafíos, transformando sociedades antiguas de maneras que fueron simultáneamente beneficiosas y destructivas. Los caminos fueron uno de los primeros y más notables cambios. Los gobiernos comenzaron a construir carreteras en las regiones montañosas, inicialmente por razones militares o administrativas. Pero estas carreteras abrieron las montañas al mundo exterior. Lugares que antes requerían días o semanas de viaje por senderos peligrosos, ahora se volvieron accesibles en horas en camiones y autobuses. Esto trajo comercio, educación, atención médica, pero también destruyó el aislamiento que durante siglos había protegido las culturas únicas de la asimilación. El cambio climático comenzó a afectar notablemente las regiones de alta montaña. Los glaciares que alimentaban ríos y arroyos se derriten más rápido de lo que acumulan nieve. Esto crea un aumento a corto plazo del flujo de agua, pero a largo plazo amenaza el suministro de agua. Los patrones climáticos se vuelven más impredecibles, con tormentas, sequías e inundaciones más intensas. La agricultura, que depende de ciclos estacionales estables, sufre de esta imprevisibilidad. A pesar de todos estos cambios, muchos aspectos de la vida tradicional persisten. La gente todavía vive en las montañas, todavía cultiva en terrazas, pastorea yaks y ovejas en pastos de alta montaña. Las ceremonias religiosas todavía se realizan, aunque quizás con menos frecuencia o con menor participación de los jóvenes. Los idiomas todavía se hablan, aunque muchos están en peligro de extinción cuando la generación más joven cambia a idiomas dominantes. Hemos recorrido un largo camino en esta narración, ascendiendo desde las llanuras hasta los lugares habitados más altos del planeta, sumergiéndonos en la vida de personas para quienes las montañas no eran un obstáculo, sino un hogar. Hemos visto cómo los sherpas en el Himalaya, los incas en los Andes, los tibetanos en el techo del mundo, los montañeses del Cáucaso, cada uno a su manera única, se adaptaron a condiciones que la mayoría de la gente consideraría imposibles para la residencia permanente. ¿Qué podemos extraer de estas historias? ¿Qué lecciones lleva la experiencia de los pueblos de alta montaña para nosotros, que vivimos en condiciones más cómodas? Ante todo, estas historias dan testimonio de la increíble adaptabilidad de la especie humana. Evolucionamos en las sabanas africanas, pero pudimos dispersarnos por todo el planeta, desde los hielos del Ártico hasta los bosques tropicales, desde los desiertos hasta las tierras altas. Esta capacidad de adaptación, física y cultural, es nuestra mayor fortaleza. Los pueblos de alta montaña mostraron que el ingenio humano puede superar enormes obstáculos. La agricultura en terrazas, los sistemas de irrigación, la domesticación de animales adaptados a la altura, los métodos de conservación de alimentos, la arquitectura que protege de temperaturas extremas. Todas estas son innovaciones nacidas de la necesidad, pero que demuestran creatividad y perseverancia. También mostraron la importancia de la comunidad y la cooperación. En condiciones donde la supervivencia de una familia aislada habría sido casi imposible, los vínculos sociales, la ayuda mutua, las estrategias colectivas no eran simplemente virtudes, sino necesidades. Esto es un recordatorio de que somos seres sociales, de que nuestra fuerza está en la unidad, de que cuidándonos unos a otros, todos nos volvemos más fuertes. La espiritualidad de los pueblos de alta montaña nos enseña respeto por la naturaleza, humildad ante fuerzas mayores que nosotros mismos. En un mundo donde la actividad humana está cambiando el clima del planeta, destruyendo ecosistemas, esta lección es especialmente relevante. Los pueblos de montaña vivían en armonía con su entorno no por idealismo, sino porque entendían, la naturaleza puede dar vida, pero también puede quitarla.
Esta comprensión dio origen a prácticas que fueron sostenibles durante milenios. El patrimonio cultural de los pueblos de alta montaña es invaluable. Sus idiomas, muchos de los cuales ahora están en peligro de extinción, contienen formas únicas de pensar sobre el mundo, conocimientos acumulados durante siglos que no pueden traducirse a otros idiomas sin pérdidas. Sus historias, música, arte, enriquecen la diversidad cultural global, recordándonos que hay muchas formas de ser humano, muchas formas de vivir una vida con sentido. La historia de la vida de las personas en las montañas es una historia del triunfo del espíritu humano sobre obstáculos increíbles. Es una historia sobre cómo, cuando enfrentamos limitaciones, encontramos formas de superarlas. Es una historia sobre resiliencia, creatividad, comunidad, espiritualidad. Es una historia que continúa hoy, en aldeas y ciudades en lo alto de las montañas, donde la gente todavía vive, respira el aire enrarecido, mira el horizonte donde la tierra se encuentra con el cielo y llama a ese lugar hogar. Cuando cierres los ojos hoy, imagínate de pie en una meseta de alta montaña, rodeado de picos que atraviesan las nubes. Siente el viento frío en tu rostro, el aire enrarecido en tus pulmones, el sol intenso en tu piel. Escucha los sonidos, quizás el lejano tintineo de los cencerros de un rebaño de yaks, el canto de oraciones llevado por el viento, la risa de niños jugando a pesar de la dureza del entorno. Siente la conexión con aquellos que vivieron allí antes de ti, que vivirán después de ti, para quienes esas montañas no eran solo un lugar, sino parte de su identidad, de su alma. La vida donde las montañas se perdían en las nubes fue y sigue siendo un logro humano increíble. Es un recordatorio de lo que somos capaces cuando la necesidad, el ingenio y el espíritu de comunidad se unen. Es una invitación a respetar la diversidad de la experiencia humana, a reconocer que nuestra forma de vida no es la única, que hay sabiduría en tradiciones desarrolladas durante milenios de adaptación a lugares específicos. Y cuando enfrentamos nuestros propios desafíos en el siglo XXI, quizás podamos inspirarnos en la experiencia de aquellos que aprendieron a vivir en el techo del mundo, que demostraron que con perseverancia, adaptación y apoyo mutuo, las personas pueden prosperar incluso en las circunstancias más increíbles. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y el espacio, a lugares donde el aire es delgado y el espíritu humano es fuerte. Si te ha gustado esta inmersión en la vida de los pueblos de alta montaña, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal Cómo Vivían. Por delante nos esperan muchas más historias sobre cómo vivía la gente en diferentes rincones del planeta, en diferentes épocas, creando la asombrosa diversidad de la cultura y experiencia humana. Hasta el próximo viaje en el tiempo. Buenas noches.